El Zoológico Galáctico. La sala del Alto Consejo de Evaluación Biogaláctica era un lugar donde el destino de especies enteras se decidía con la frialdad de los datos y la arrogancia de los siglos. Ubicada en órbita sincrónica alrededor del planeta neutral de Mirada 7, el salón tenía la forma de una cúpula hemisférica de aleación cristalina, suspendida por tecnología gravitatoria tan avanzada que parecía flotar sobre el vacío. En su centro, el holoproyector pulsaba con una suave luz azulada, proyectando en 3 dimensiones los perfiles evolutivos de las especies bajo evaluación. Esta vez, el sujeto era la humanidad. Apex Depredador? Repitió con sorna el embajador Kindar, un ser delgado de piel violeta, 4 brazos y ojos en espiral. ¿Estos mamíferos cubiertos de piel son lo que la Tierra considera su cúspide evolutiva? El comentario desató una oleada de risas en el consejo. Desde los silbidos burbujeantes de los metanianos, hasta el tintineo fractal de la colectiva cristalina, pasando por los bufidos de los altarianos y el zumbido casi musical de los Adari. Cada especie encontró absurda la idea. El holograma principal mostraba, en ese momento, a un león africano estirándose al sol. Bostezaba con indolencia, su melena ondeando en la brisa de la sabana. En otra sección de la proyección, un oso pardo dormía plácidamente bajo la sombra de un árbol. La interfaz indicaba hábitos, patrones de sueño, dieta, tiempo de actividad y un dato que provocó carcajadas particularmente intensas. Actividad promedio diaria, 3.2 horas. Su rey de la selva duerme el 80% del tiempo, se burló el consejero Nirtak, una criatura insectoide de múltiples mandíbulas. ¿Esto es una broma terrestre? ¿Una provocación cultural? En el rincón más alejado de la sala, apenas visible entre el tumulto de representantes, se encontraba la delegada humana. Una mujer de cabello oscuro recogido en un moño funcional, traje negro sin insignias, sin joyas ni adornos. Sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, escuchaba en silencio, con una leve sonrisa en los labios. No se había pronunciado desde que comenzó la sesión, hace más de 2 horas. Quizás deberíamos clasificar a la Tierra como una reserva de fauna, comentó con sarcasmo el embajador Belrix, del sistema Ortelon. Podríamos permitir visitas turísticas. Los más valientes podrían incluso acariciar a sus depredadores. ¡Qué aventura! Una nueva ola de risas resonó. Algunos se inclinaron sobre sus escritorios, otros daban golpecitos de burla sobre sus terminales diplomáticas. El ambiente era de burla generalizada. Solo los observadores automáticos del recinto, alimentados por inteligencia cuántica, notaron un patrón extraño en la conducta de la humana. Su frecuencia cardíaca no se alteraba, su respiración era controlada, y sus pupilas no mostraban contracción por vergüenza o miedo. De repente, la holoproyección titiló. La imagen del león desapareció, seguida por un rápido parpadeo de código rojo. Una nueva imagen surgió, granulada y distorsionada por interferencia electromagnética. Un ángulo de seguridad, visiblemente terrestre, con un encabezado que hizo que las risas se extinguieran de inmediato. Protocolo de emergencia Zona 7, Zoológico de Detroit, nivel de alerta, código negro. ¿Quién autorizó esta transmisión?, protestó Kindar, mientras sus tentáculos temblaban de indignación. La humana habló por primera vez, su voz cortando el aire con precisión quirúrgica. Yo. Querían ver depredadores. Mirant. La imagen cobraba nitidez por momentos. El vídeo mostraba luces de emergencia girando en rojo. Un recinto de gran tamaño, con árboles y estructuras artificiales, estaba siendo evacuado. En el fondo, voces gritaban órdenes, pero eran inaudibles frente al estruendo de lo que parecía una bestia desatada. ¿Qué estamos observando exactamente?, preguntó, ahora con cautela, la consejera Yitran. Una fuga total de contención, explicó la delegada. 17 depredadores de alto riesgo escaparon al mismo tiempo. Fallo sistémico total. El protocolo negro es el más alto en instalaciones zoológicas humanas. Las cámaras cambiaban de ángulo. En un momento, una silueta rayada y musculosa cruzó el encuadre. Un susurro colectivo atravesó el consejo. ¿Es eso? Tigre siberiano, confirmó la humana. 250 kilos de músculo y reflejos perfeccionados por millones de años de selección natural. Esta especie ha cazado humanos. Algunos aún lo hacen. Los rostros alienígenas, muchos de los cuales no tenían expresión facial en los términos humanos, mostraban tensión. Algunos apartaban los ojos de la proyección. Otros se inclinaban hacia adelante, tratando de encontrar el truco, la mentira, la edición. La cámara volvió a cambiar.
Una criatura de pelaje plateado y hombros colosales avanzaba por un pasillo. Luego una figura moteada se deslizaba por los árboles con una agilidad sobrenatural. Las alertas seguían activas. La situación era, a todas luces, un caos incontrolable. ¿Y cómo terminó todo eso?, inquirió el consejero Blackstar, ahora más pálido que de costumbre. La humana pausó el vídeo en el instante exacto en que el tigre saltaba hacia la cámara. Su cuerpo parecía hecho de dinamita biológica a punto de estallar. Lo resolvió una persona, dijo, como quien comenta el clima. Una sola persona? Correcto. Personal del zoológico. Entró sin armas, sin respaldo, sin drones de combate. Solo con experiencia y conocimiento. Reanudó la grabación. Se veía a un ser humano caminando tranquilamente entre jaulas abiertas, con paso firme, rostro impasible. A su alrededor, las criaturas empezaban a retroceder, no por miedo visible, sino por reconocimiento. Uno por uno, los depredadores regresaban a sus espacios, como si la figura humana fuese la verdadera bestia dominante. Duró 18 minutos. 0 bajas. 0 heridas. Todos los animales recuperados. Un martes cualquiera en nuestro planeta. La sala quedó muda. Durante varios segundos, ningún representante se atrevió a pronunciar palabra. El holograma congelado del tigre en el aire flotaba sobre sus cabezas como una sentencia. Esto es manipulación, gruñó al fin Blackstar. Montaje. Propaganda. Ustedes tienen una industria del entretenimiento famosa por su realismo. ¿Eso creen? La humana alzó una ceja. Por eso traje los casos aburridos. Esto es un zoológico. ¿Quieren algo más convincente? Activó otro archivo. El título decía: Centro Correccional de Millfield, supresión de motín, cámaras internas 12 a 17. Disturbio penitenciario. 300 internos armados con herramientas de metalurgia. Máxima seguridad. También lo resolvió una persona. El vídeo no necesitó explicación. Corredores humeantes, luces fallando, siluetas gritando. Luego, un humano avanzando como si la violencia fuese rutina. En 40 minutos, todo terminó. Sin muerto. Sin disparos. Quiero entender algo, interrumpió Yitran. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tipo de especie entrena civiles para controlar situaciones así? La humana se levantó lentamente. Su movimiento hizo que todos se tensaran. No era agresiva. Era tranquila. Demasiado tranquila. Caminó hasta el podio central. Han pasado 3 horas burlándose de nuestros animales, dijo suavemente. Pero nunca hicieron la pregunta correcta. Todos contuvieron el aliento. Si estos son nuestros depredadores, ¿qué creen que somos nosotros? El silencio que siguió fue más denso que el vacío. El consejo, tan acostumbrado a evaluar peligros desde la distancia, acababa de tropezar con una realidad inquietante. No era el león, ni el oso, ni el tigre. Era el ser humano sentado frente a ellos. Y esa sonrisa. Ya no era paciente. Era una advertencia. La diplomática. La atmósfera en la Cámara del Consejo Supremo se había tornado irrespirable. No por la falta de oxígeno, sino por el súbito cambio de percepción. Aquella especie ridiculizada como primitiva, caótica y emocional acababa de lanzar una granada conceptual en medio del comité más poderoso de la galaxia. Y lo había hecho sin alzar la voz. La humana seguía en pie frente al podio, y en sus ojos no había desafío ni amenaza directa. Solo una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. ¿Desean más pruebas?, preguntó, con tono casi pedagógico. Un murmullo recorrió el recinto, pero ninguna voz se alzó. Nadie quería ser el primero en responder. Los representantes del colectivo iridiscente se limitaron a tintinear entre ellos en una frecuencia tan baja que ni siquiera los traductores universales pudieron captar el contenido. Los altarianos se mantenían completamente inmóviles, señal inequívoca de su desconcierto absoluto. El embajador Kindar, que hasta hace unos minutos era el más altivo del grupo, se había reclinado levemente, como si proteger su núcleo torácico fuese ahora prioritario. Fue el anciano consejero Blackstar quien rompió el silencio, su tono más apagado de lo habitual. ¿Y qué, exactamente están tratando de demostrar con todo esto? La humana, identificada en los registros simplemente como Kate Morrison, bajó un archivo más desde su dispositivo de muñeca. Su interfaz era tan sobria como su vestimenta, sin luces llamativas, sin ornamentos, solo una funcionalidad impecable.
La imagen que apareció fue una vista de mapas estelares, con rutas comerciales, puntos estratégicos y múltiples sectores marcados con triángulos rojos. En su centro, la nebulosa Kepler. Durante los últimos 6 meses, comenzó Kate, ahora caminando lentamente frente al Consejo, el corredor comercial de Kepler ha sufrido 43 ataques documentados. 12 colonias evacuadas. 1.700 naves desaparecidas. Todo bajo la misma causa, la sindicatura Helix. Los murmullos crecieron. No porque la información fuese nueva, sino porque no venía de los canales diplomáticos establecidos. Venía de la Tierra. De los humanos. Aquellos que supuestamente no tenían acceso a operaciones tan avanzadas. ¿Cómo obtuvieron estos datos? Preguntó la embajadora Yitran, claramente alarmada. No los obtuvimos. Los producimos, respondió Kate con sencillez. Los sistemas de rastreo humano llevan meses documentando el movimiento pirata. Nos interesaba observar la evolución de su estrategia. Nos pareció educativo. ¿Educativo?, repitió Kindar, su voz temblando levemente. Kate se detuvo junto al holoproyector y tocó una secuencia de su dispositivo. En la proyección, una base pirata apareció. Un asteroide transformado en fortaleza, con torretas cinéticas, escudos de plasma reciclado y estructuras fractales flotando alrededor. Una ruina suspendida en el espacio. Ese es su centro de operaciones, dijo. Lo hemos estado observando durante semanas. Cada nave, cada movimiento, cada transacción de mercado negro. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó Nirtak, cuyas múltiples patas estaban inquietas. Kate sonrió. Pero esta vez, no era una sonrisa paciente ni educada. Era una sonrisa predatoria. Demostración práctica. El murmullo se transformó en un clamor de voces. Algunos gritaron sobre violación de jurisdicciones. Otros exigieron una moción inmediata para detener cualquier acción unilateral humana. Unos pocos, los más sensatos, simplemente guardaron silencio, conscientes de que nada de lo que dijeran cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Los sistemas de la estación diplomática comenzaron a emitir pitidos graves. Una voz robótica surgió del núcleo de control. Alerta, se detectan múltiples firmas de propulsión en las cercanías. Configuración no reconocida. En espera de identificación. Los delegados se volvieron hacia los ventanales. Durante segundos, el espacio parecía igual que siempre, una inmensidad negra, punteada por las luces distantes de las estrellas. Luego, comenzaron a aparecer. No fue una entrada por túneles de salto. No fue una de cloaquín tradicional. Simplemente, estaban ahí. 2 naves humanas. Sin identificación reconocida. Formando una esfera perfecta alrededor de la estación. ¿Qué clase de tecnología es esa?, murmuró un delegado del Reino de Vapores. No los vimos llegar. Nuestros sensores no los detectaron. Kate observaba el caos sin perder la calma. Tocó de nuevo su dispositivo. Aquí la embajadora Kate Morrison, Cuerpo Diplomático Terrestre. Solicito registrar la llegada de las escoltas Terra 7 a Terra 18. Han venido para la demostración. ¿Trajo una flota militar a una cumbre diplomática?, tronó Kindar, con más miedo que indignación. No. Ellos vinieron por su cuenta. Yo solo mencioné que tal vez se necesitaban ejemplos prácticos. En el proyector, el mapa estelar se actualizó. Las 12 naves formaban un patrón geométrico imposible de penetrar sin ser destruido. Pero lo más inquietante era su diseño, sin ventanas visibles, sin colores llamativos, sin marcas. Eran oscuras. Cada una parecía beber la luz del espacio. Eran hermosas, en el mismo sentido en que lo son los tiburones. Pura. Nacidas para un propósito. Sin adorno ni alma. Solo función. Entonces, una nueva señal apareció en las frecuencias de emergencia. Aquí el capitán Razer de la sindicatura Helix. Tenemos su estación diplomática rodeada. Bajen los escudos y prepárense para ser abordados. La transmisión se cortó de golpe. En el siguiente segundo, los sistemas de la estación detectaron una explosión. Una nave hostil destruida, informó la IA. Motivo, impacto cinético. Las restantes están en retirada. ¿Qué fue eso?, exclamó Yitran. No disparamos. Kate alzó la vista. Terror 9 lo hizo. Su capitán se impacienta con las amenazas largas. Usó un interceptor cinético. Limpio. Preciso.
El buque insignia pirata ya no existe. Nadie habló. Algunos observaban los restos flotando en la proyección. Otros miraban a la humana como si acabaran de ver a un dios menor en forma diplomática. ¿Aún creen que los vídeos eran montajes?, preguntó Kate, sin burlarse, sin elevar el tono. ¿O desean ver lo que sucede cuando dejamos de ser gentiles? El silencio era absoluto. Y en medio de esa quietud, lo verdaderamente aterrador no era la destrucción del enemigo, ni la tecnología humana. Era la certeza de que Kate no estaba exagerando. No estaban siendo gentiles. Testigos del abismo. 3 figuras se encontraban sentadas en el centro de la sala de detención del Consejo. O más bien, encadenadas. Ninguna de ellas se movía. Ninguna levantaba la vista. Todos eran capitanes de la flota pirata Helix, o lo que quedaba de ella. Rostros endurecidos por años de crimen interestelar, ahora devastados por un miedo nuevo, primitivo, visceral. En la sala de observación, los representantes del Consejo Supremo observaban en completo silencio. Algunos con repulsión, otros con desconcierto, la mayoría con un creciente sentimiento que no podían terminar de nombrar: pavor. Kate Morrison estaba de pie frente a los prisioneros. Ya no hablaba como delegada. Hablaba como alguien que sabía que las palabras eran solo preludio. Capitán Racer, comenzó. Cuéntenos lo que vio. El pirata temblaba. Sus dedos no podían sostener el vaso de agua que le habían ofrecido. Las tatuajes ceremoniales en su cuello parecían desteñidos, como si incluso la tinta se hubiera rendido. Su voz apenas fue un susurro. Nos péléans. Como nada que hayamos enfrentado antes. Sea más específico, intervino la consejera Yitran. Hemos saqueado cargueros altarianos, hemos resistido patrullas del colectivo cristalino, incluso sobrevivimos a un encuentro con los cazadores del vacío. Pero esto... Racer se detuvo. Se frotó los ojos con las palmas y tragó saliva. Nos estaban esperando. Kate inclinó la cabeza. Esperando. Sabían. Todo. Nuestra ruta, nuestras formaciones, nuestras frecuencias de comunicación. Se movieron como si ya hubiesen vivido esa batalla antes. El segundo pirata, la capitana Bass, habló sin emoción. Su rostro estaba medio cubierto por implantes cibernéticos de grado militar. Teníamos 17 naves. Plena formación de ataque. Esa configuración nos había servido para aplastar escudos planetarios. Pero cuando salimos de hipersalto, ya estaban ahí. ¿Cómo sabían su punto de entrada?, preguntó uno de los representantes con voz ahogada. No lo sé, dijo Bass. Pero no necesitaban sensores. Nos estaban esperando como depredadores en una trampa. El tercer prisionero, el más grande de los 3, no tenía nombre registrado en las bases de datos del Consejo. Una criatura de piel gris, ojos oscuros y una mandíbula reforzada con placas de hueso. Su voz era apenas más que un susurro grave. Mi nave era la más rápida de la flota. Propulsores de salto cuántico, motores de grado militar robados de una superacorazada de la hegemonía. Traté de escapar. Y, ya estaban detrás de mí. Todos en la sala contuvieron el aliento. ¿Cómo?, preguntó Kindar. Eso es físicamente imposible. ¿Entraron en subespacio sin dejar rastro? El capitán Flesnar bajó la mirada. No lo sé. Lo único que sé es que no tenía a dónde huir. Nunca lo había sentido antes. Esa certeza. No de que me iban a alcanzar. De que ya me tenían. Kate se cruzó de brazos. Capitán Torres, ¿puede contarnos lo que pasó a bordo de su nave? Torres respiró hondo. Le temblaban los músculos. No nos mataron. El murmullo fue inmediato. ¿Cómo dice? No nos mataron. Eso es lo que no entiendo. Subieron. Tomaron el control. Pero no nos mataron. Ni uno. Nos neutralizaron. ¿Neutralizaron?, inquirió el doctor Helix, del cuerpo científico del Consejo. Apagaron las luces, dijo Torres. Solo eso. Toda la nave quedó en completa oscuridad. Pensamos que era una sobrecarga. Luego empezaron los sonidos. ¿Qué clase de sonidos? No lo sé. Pasos, respiraciones, susurros. Y después, nadie supo cómo, pero todos estábamos reducidos. Mi jefe de seguridad apareció atado con sus propios grilletes en la armería. Mis artilleros estaban en la bahía de carga, inconscientes, desarmados. Nadie vio nada. Solo oscuridad. Luego, 3 humanos.
parados en el puente. Como si siempre hubieran estado ahí. Silencio. Kate dejó que las palabras se asentaran como ceniza en una sala de velorio. Nadie decía nada. Todos sabían lo que esas historias implicaban. No solo efectividad. No solo estrategia. Sino una brutal eficiencia que ninguna otra especie había demostrado jamás. ¿Cuántos eran? Preguntó Blickstar, su voz más débil que nunca. ¿Cuántos abordaron su nave? Torres miró a los otros dos capitanes. Los tres parecían revivir el mismo recuerdo. Parecían cientos, dijo Racer. Docenas, afirmó Bass. Pero, dijo Torres, deteniéndose. Cuando volvieron las luces, solo había 3. Nadie pudo hablar durante varios segundos. Las grabaciones fueron archivadas inmediatamente. Las traducciones automáticas se transmitieron por la red interna del Consejo. Y comenzó la investigación. El Dr. Helix activó su consola biométrica. Una pared entera de la sala se transformó en una proyección viva de datos genéticos, registros históricos, esquemas evolutivos y comportamientos documentados. Esto no puede ser correcto, murmuró. Según los datos, la humanidad evolucionó como depredador por persistencia. ¿Persistencia? Preguntó Yitran. No son los más fuertes. Ni los más veloces. Evolucionaron para no detenerse nunca. No cazan con emboscadas. Persiguen. Siguen a sus presas por días, por kilómetros, hasta que colapsan. El salón se sumió en un silencio aún más profundo. Nadie sabía qué decir. Helix continuó. Su sistema de respuesta al estrés no los incapacita. Lo mejora. Se vuelven más rápidos, más precisos, más inteligentes cuando están en peligro. Es aberrante. Blickstar miraba fijamente los registros bélicos humanos. Han estado en guerra desde antes de su historia escrita. Conflictos de escala planetaria, exterminios, armas de destrucción masiva. Y no solo sobrevivieron. Prosperaron. Aquí, interrumpió Helix, señalando un segmento del genoma. No abandonaron su capacidad física al desarrollar inteligencia. Mantuvieron ambas. Son, literalmente, cazadores inteligentes. El silencio volvió a la sala. Esta vez no era de incertidumbre. Era de comprensión. ¿Cuántos hay? Preguntó Yitran. Todos voltearon a Kate. 12.000 millones en la Tierra, respondió con naturalidad. Pero ese es solo el planeta de origen. Si contamos colonias, estaciones, misiones de largo alcance, unas 47.000 millones de unidades humanas. Y creciendo. El número golpeó como una explosión silenciosa. ¿Más que la Confederación Altaria? Susurró Kindar. Más que el colectivo cristalino, añadió Helix. Más que todas nuestras especies combinadas, concluyó Blickstar. Y esos son solo los civiles, agregó Kate. Los soldados reales no suelen aparecer en los censos. Helix palideció. ¿Entonces hay más? ¿Soldados entrenados? Kate hizo una mueca amable. Muchos más. Pero no se preocupen. No están aquí. Les aburren las conversaciones diplomáticas. Demasiado diálogo, poco problema real que resolver. El silencio en la cámara era absoluto. Finalmente, Yitran se enderezó. Necesitamos votar. ¿Sobre qué? Preguntó Blickstar, aunque conocía la respuesta. Sobre si estamos ante un nuevo socio comercial, dijo Yitran con tono sombrío. O ante el nuevo depredador alfa de la galaxia. El voto tomó exactamente 4 minutos y 37 segundos. El resultado fue unánime. Humanidad, reclasificada. Nivel de amenaza, extinción galáctica potencial. La IA del Consejo actualizó el estatus sin emoción alguna. Protocolo de amenaza existencial activado. Nivel rojo. Y en el fondo, sin mostrar reacción, Kate Morrison simplemente se ajustó la chaqueta. Y pensó. Aún no han visto nada. El mapa oculto. La mayoría de las especies galácticas consideraban el silencio un indicador de respeto, sabiduría o paz. En el caso del Alto Consejo, el silencio que llenaba ahora la cámara era algo completamente distinto. Era la pausa de una presa cuando comprende que el depredador no solo la ha encontrado, sino que lleva tiempo estudiándola. Kate Morrison aún estaba de pie frente al centro de control de la cúpula. Su postura seguía siendo impecable. Sus ojos recorrían lentamente los rostros pálidos de los delegados. Ella no hablaba, no interrumpía. Simplemente esperaba,
como si supiera que el próximo movimiento no sería suyo. La IA del Consejo anunció. Reclasificación registrada. Iniciando protocolo de contención diplomática. Transmitiendo a todos los sistemas aliados. La iluminación del recinto cambió. De la tonalidad neutral que usaban en sesiones normales, a un pulso rojo profundo. Un color reservado para amenazas como agujeros negros errantes, eventos gamma catastróficos o civilizaciones aniquiladoras. Una delgada del enjambre Soren alzó la voz. Debemos cerrar las rutas de acceso. Aislar la Tierra. Desplegar escudos interestelares en las fronteras compartidas. Impedir su expansión. Kate alzó una ceja. Expandirnos? Repitió. ¿Creen que estamos empezando? Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué significa eso? Preguntó Blixtar con evidente inquietud. Kate activó de nuevo su dispositivo de muñeca. Esta vez, la proyección que llenó el espacio era un mapa estelar completo. No uno de los que el Consejo solía usar, sino uno mucho más detallado. Secciones enteras del brazo exterior de la galaxia estaban marcadas. No con símbolos de advertencia, ni rutas comerciales, sino con puntos verdes. Cientos. Miles. Expandiéndose en patrones fractales. Esto, dijo con suavidad, es la red humana de colonias. Un sonido apagado recorrió la sala. El tipo de sonido que hacen los cuerpos cuando olvidan cómo respirar. Eso es imposible, balbuceó Yitran. Nuestros registros no muestran ni una décima parte de esto. Correcto, asintió Kate. Porque nunca quisimos que lo supieran. El mapa se amplió. Cada punto verde era una colonia activa. Algunos eran complejos mineros automatizados. Otros, mundos terraformados. Algunos mostraban registros de población, 70.000, 400.000, 3.2 millones. Esto, dijo el Dr. Helix, completamente absorto en la información. Esto es una red de expansión galáctica a escala total. No hemos estado creciendo rápidamente, corrigió Kate, su tono perfectamente tranquilo. Hemos estado creciendo silenciosamente. Mientras discutían resoluciones diplomáticas y cuotas de comercio, nosotros estábamos construyendo. Kindar se aferró al borde de su consola. ¿Por qué no lo informaron? ¿Por qué ocultaron esta información? Kate ladeó la cabeza, como si la pregunta fuese extraña. ¿Por qué nunca preguntaron? La realidad de esa respuesta cayó como una losa. La humanidad no había violado tratados. No había atacado colonias. No había declarado guerras. Simplemente, no se había detenido. Nuestras rutas de comercio cruzan por esas zonas, dijo un delegado vaporiano. ¿Cómo pudieron construir todo eso sin que lo notáramos? Kate encendió otra proyección. Vídeos de estaciones humanas construyéndose dentro de cúmulos de polvo cósmico. Naves de terraformación emergiendo de campos de asteroides. Bases instaladas dentro de atmósferas tóxicas que ninguna otra especie habría considerado viables. Actividad humana en las sombras del cosmos. Aprendimos a ser invisibles. Por necesidad. Por historia. Por estrategia. Helix no podía apartar los ojos de los datos. No es que eligieran los sistemas olvidados. Ustedes los convirtieron en invisibles. Esta expansión fue diseñada. Por supuesto, dijo Kate, como si fuera obvio. Somos una especie que caza por persistencia. Aprendimos que la paciencia es más efectiva que la fuerza bruta. Ustedes buscaban amenazas ruidosas. Nosotros éramos el susurro. Yitran se adelantó. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Kate no respondió inmediatamente. Activó un nuevo panel. Esta vez, la proyección mostró 15 puntos verdes nuevos encendiéndose uno por uno. Estas son las nuevas colonias lanzadas esta mañana. Las coordenadas mostraban sectores aún no reclamados por ninguna potencia galáctica. Recursos sin explotar. Posiciones estratégicas. Están colonizando aún más, dijo Blixtar. Hoy. Todas las mañanas lanzamos algo, respondió Kate. Colonias, sondas, estaciones científicas. No lo hacemos por dominación. Lo hacemos porque es lo que somos. ¿Expansión infinita? No. Adaptación continua. Donde hay espacio, entraremos. Donde hay vacío, construiremos. Donde hay amenaza, aprenderemos. El Dr. Helix cambió de enfoque. ¿Y sus fuerzas militares? ¿Dónde están?
Kate sonrió levemente. No lo sé con certeza. No es mi área. Yo soy diplomática. Estudié poesía alariana por 3 años. ¿No está autorizada a hablar en nombre del Comando de Defensa Humano? No es que no esté autorizada, corrigió ella. Es que no los necesito para que entiendan lo que somos. Un silencio tenso llenó la sala. El mapa seguía proyectando puntos verdes. Expansión, construcción, movimiento. ¿Cuántos son?, preguntó alguien. ¿Cuántos humanos existen fuera de la Tierra? Kate revisó su consola. 47.000 millones. Y creciendo. Una posa. ¿Y cuántos soldados? Kate reflexionó un momento. No lo sé. Pero, si alguna vez los conocen, no estarán en una sala como esta. No vendrán con palabras. Vendrán cuando las palabras hayan fracasado. La frase quedó flotando en el aire. Elix se aferró a su terminal. Esto cambia todo. Lo sé, dijo Kate, y luego bajó un archivo final al sistema del Consejo. Por eso traigo esto. La proyección cambió. Un contrato. Solicitud de adhesión formal de la humanidad al Consorcio de Comercio Galáctico. El documento era impecable. Legalmente inobjetable. Una petición pacífica. Firmada. Celada. Diplomaticamente perfecta. La ironía era total. La especie que acababan de clasificar como amenaza existencial, quería comerciar. Blixtar leyó el documento 3 veces. Luego miró a Kate. ¿Por qué ahora? Kate cerró su dispositivo con un suave clic. Porque ahora están prestando atención. El fin de la ilusión. La ciudad orbital sobre la estrella muerta, ahora identificada como Horizonte Sombra, fue solo la primera revelación. En los 6 días siguientes, 7 sondas del Consejo fueron interceptadas. 4 destruidas. 3 redirigidas por sistemas defensivos que no aparecían en ningún archivo conocido. Una de ellas, antes de perder la señal, captó algo que congeló a todos los analistas galácticos. Un convoy de transporte humano moviéndose a velocidad sublumínica entre 2 sistemas clasificados como inhabitables. 5 naves, todas sin identificación, todas blindadas con materiales no catalogados, cruzaban una zona donde ni siquiera la luz tenía consistencia. Y una de ellas iba escoltada por criaturas. No drones. No mecha. Criatura. Al principio, el Consejo creyó que eran simbiontes, tal vez algún experimento biotecnológico. Pero al analizar los patrones de movimiento, alguien dijo lo impensable. Están domando depredadores. Imágenes parciales revelaron siluetas parecidas a felinos terrestres de gran tamaño, con armaduras vivas injertadas, respondiendo a órdenes humanas. En otra toma, un humano caminaba junto a una criatura con 10 extremidades, una que ningún registro del Consejo había visto jamás. ¿Qué clase de terraformación permite eso?, preguntó Elix. No es terraformación, respondió Kate Morrison en la siguiente sesión. Es adaptación inversa. Todos la miraron con horror renovado. ¿Ustedes se están modificando a sí mismos? Kate sonrió, sin humor. Siempre lo hemos hecho. Desde que caminábamos entre los glaciares. El entorno no es un límite. Es una variable más. La frase quedó resonando en la sala mientras los mapas se actualizaban. Puntos verdes. Ya no cientos. Ahora eran miles. Y cada nuevo punto detectado aparecía en sistemas donde la vida era teóricamente imposible. La IA del Consejo lo confirmó. Presencia humana detectada en 3.291 sistemas previamente clasificados como estériles. 78% muestran actividad económica. 12% presentan señales militares no confirmadas. 100% operativo. En el ala científica del Consejo, los historiadores empezaban a perder el control del relato oficial. Nada de lo que se sabía de la historia humana podía explicar cómo habían alcanzado ese nivel de dispersión en tan poco tiempo. Porque no lo habían hecho en poco tiempo. Lo habían hecho sin ser vistos. Una reunión de emergencia fue convocada. No en la Cámara Diplomática, sino en la Cámara de Defensa Existencial, un lugar reservado para catástrofes intergalácticas, plagas fuera de control, colapsos de agujeros de gusano, realidades fracturadas. Y ahora, humanos. Necesitamos protocolos de aislamiento, insistió Yitran. No podemos dejar que sigan creciendo. No pueden detenerse, dijo Elix, con un tono que ya no era científico, sino filosófico. No está en su naturaleza. Kindar,
que había guardado silencio desde la aprobación del voto, finalmente habló. No se trata de si los detenemos. Se trata de si alguna vez fuimos relevantes para ellos. Todos lo miraron. Los hemos subestimado tanto, por tanto tiempo, que ahora, incluso si nos aliamos todos, ni siquiera sabríamos por dónde empezar a contenerlos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó un joven embajador del anillo Kaar, desesperado. Fue Kate quien respondió, aunque no estaba presente. Su rostro apareció en una transmisión directa. No pidió permiso. No saludó. Solo habló. No tienen que hacer nada. ¿Qué significa eso?, preguntó Nirtak. Significa, dijo Kate, que mientras ustedes discuten, los humanos viven, construyen, exploran, expanden. Nunca pidieron permiso. Nunca lo necesitaban. ¿Nos están amenazando? No. Les estoy diciendo que ya viven en una galaxia donde los humanos son mayoría. Solo que no lo habían notado. Hasta ahora. Se levantó de su asiento. La cámara mostró que no estaba sola. Detrás de ella, ventanas transparentes revelaban una ciudad orbital humana, viva, ruidosa, vibrante. Con múltiples especies caminando entre humanos. Algunas eran conocidas. Otras, jamás vistas por el Consejo. La humanidad no vino a conquistar la galaxia, dijo Kate. Vino a lenarla. Y entonces apagó la transmisión. Los días siguientes fueron de caos diplomático. El Consejo se dividió entre facciones. Unos querían apaciguar. Otros, resistir. Pero todos coincidían en algo: ya era demasiado tarde para cambiar el curso. Porque mientras deliberaban, la red de colonias humanas se conectaba entre sí. Los mapas se actualizaron una vez más. Una nueva línea de datos emergió. Iniciativa de Red Galactica Humana Activa. Estado, Autonoma. Progreso, 62% de la galaxia accesible. Un representante lo dijo en voz baja, pero todos lo escucharon. Ya no somos los administradores de esta galaxia. Una última reunión fue convocada. El punto único en la agenda. Decisión final: cómo coexistir con una civilización imposible de contener. Pero antes de que alguien pudiera hablar, la IA del Consejo interrumpió. Nuevas transmisiones detectadas. Una tras otra, se abrieron ventanas en la proyección. Transmitida desde Colonia Humana. Pero no desde gobiernos. Desde niños. Desde ancianos. Desde poeta, agricultor, científico, explorador. Cantando, belando, contando historia. Un mar de humanidad. No mostrando arma. No mostrando poder. Solo viviendo. Y así, los delegados del Consejo entendieron la verdad final. La amenaza no era militar. Era existencial. Porque la humanidad no había venido a destruir. Había venido a ser inevitable.